del Hijo de Dios constituyen el fundamento, oiga esto, que es muy importante, que garantiza las primeras dos categorías de dones que se aplican al cuerpo de la iglesia. ¿Quién es el cuerpo de la iglesia? Nosotros. O sea, Cristo es el cuerpo y nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora, vamos a ver qué dice. Vamos a entrar a los dones dados por el Hijo. Ajá. Entonces Cristo es cabeza y cuerpo a la misma vez. Cristo es cabeza y cuerpo. En algunos casos. Exactamente. Es cabeza de la iglesia y cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo como Amén, iglesia. amén. Efesios capítulo 4. Vamos a leer Efesios capítulo 4 del 7 al 16. A ver qué nos indica ¿Cómo es Efesios? capítulo 4 Del 7 al 16. del 7 al 16. Amén. Ahí están los dones de Dios Hijo. A ver si lo podemos decir cuáles fueron. Vamos a Y ver. está en esa escritura. Del 7 al 16. Del 7 al 16. Leemos. Sí, José, lee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ay, bendito sea su nombre. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta el 17, ¿verdad? Sí. 16. 17. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Hasta el 17, ¿verdad, José? Al 16 leí, 17 no lo leí. No, también, hasta el 16, lo pueden dejar ahí. Ujú. ¿Alguien me puede nombrar cuáles son los dones que dio el Hijo? Ahí está, José lo dio. Ahí hay 5. ¿Alguien me lo puede nombrar? Está en esa lectura que hizo José. ¿Cuáles son los dones de Dios Hijo? El don de gracia. No, tenemos que ir directamente. Sí, usted lo está diciendo. Está ahí en el texto. Ahí están los 5 dones que dio el Hijo. Alguien me menciona uno, tan siquiera uno. ¿Dónde se ha mirado? No. Lo que está en el Es versículo. lo que están ahí. En el versículo. ¿Va a nombrar de mí? Apóstol. Dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, Pastores y aquí, pastores y y maestros. 5. Entonces vamos a entrar. Juan, y no, la gracia es un don. Sí dice que le dio a todos. Eso fue a todos. No, porque acuérdate, José, que nosotros estamos aquí es por gracia, Exacto. por la dádiva. Todo lo que es por gracia. Es por gracia. Es por todo. gracia, ok. Sí. Todo por gracia. Pero los dones, eso ya es otra parte aquí. Los abajo. dones ya, Sí. el pastor Tiene. ha sido bendecido por ese don del Hijo Ajá. para dirigir la red, para dirigir la iglesia. Es un don de parte del Hijo que tiene el pastor. Tú has sido bendecido para enseñar. Tú has sido bendecido La gloria José, sea para Dios. enseñar. La gloria sea La de Dios. enseñanza esta mañana tuya, con cuerdas de amor, eso llegó, impactó a la sierva que tuvo la fuerza de pararse, porque esta palabra que dijiste la conmovió. La gloria es de Dios. Es el La don. gloria es de Dios. Amén. Entonces, hermano Vladimir, quería decir algo. No, está bien. Ok, vamos a seguir. Dice entonces
no solamente indica que estos dones los ha dado Cristo a la iglesia, de acuerdo con su propósito. El ministerio de los líderes es equipar al cuerpo de Cristo. El ministerio de los líderes es equipar al cuerpo de Cristo. Ok. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La La iglesia. iglesia. Ayudando a cada persona a dos cosas. A dos cosas. Esa es, por ejemplo, la responsabilidad del pastor como líder. Ajá. La responsabilidad tuya como maestro, la pastora, los líderes. Dos cosas. Número uno, a que perciban el lugar que el Creador les ha reservado, de acuerdo con las cualidades con que los ha dotado y las posibilidades que la salvación le ofrece ahora para la realización del propósito divino en sus vidas. ¿Qué estamos diciendo? Que si el pastor ve a alguien que tiene un talento, esa persona no sabe. Bueno, pues es responsabilidad del pastor como líder trabajar con esa persona de manera que descubra las bendiciones que Dios tiene para él y él no se ha dado cuenta. Entonces el pastor como líder, Dios le da la visión para trabajar con esa persona. A la gloria sea de Dios. La gloria sea de Dios. Número 2, para que reciban el poder del Espíritu Santo y comiencen a responder a los dones que cada creyente recibe a fin de expandir sus capacidades innatas. Pastor, quiere decir que cada uno de los que estamos sentados tenemos una capacidad innata. La palabra innata significa una capacidad natural. Natural. Que Dios, Que viene con nosotros. que viene con nosotros. Está ahí, está ahí. Entonces, Eso, Juan, escúcheme, eso es la presciencia de Dios, pastor. Pone eso antes de nacer uno. Presciencia. Presciencia, sí. la presciencia. Está diciendo que está diciendo que el conocimiento anticipado que tiene Dios en su presencia, no presencia, dota A la persona antes del innato, lo que tú dices de innato. Sí, Él ya lo pone ese regalo, pastor. Claro, claro, Dios te lo da. Dios es que lo da. Porque es innato. ¿Eh? Sí, es innato. O sea, tú naces con algo que es especial, que lo tienes tú, que Dios te ha dado. Lo que yo preguntaba, pastor, en la presciencia de Dios, Él lo incluye eso. En su conocimiento de cómo la persona va a servir, lo va a usar, Sí, todo sí, eso. El sí. problema mío no es contigo ahora, José, que tú dices la presciencia. Quiere decir que Dios, sabiendo de antemano lo que va a dar cada uno, Ajá. esa presencia. O la presencia. Presciencia. Ciencia. Como desde el vientre de tu madre ya el Señor te ha marcado para que tú No, porque el seas. Señor le dijo que desde el vientre ya te Exactamente, conocía. exactamente. Ya nos conoce. desde José, claro. Pastor es un Dios todopoderoso. Pero es que nosotros, nuestra mente es tan finita que no alcanzamos de entender la grandeza de Dios y a quién le estamos sirviendo, Amén. honestamente. Dice que ni los bordes nosotros, por más que el hombre se afane, pastor, ni siquiera los bordes de él podemos nosotros alcanzar, pastor. Y todo De la eso grandeza es, de Dios. Y todo eso es en aras de llevar el ministerio redentor, edificar la iglesia Gloria y a Dios. evangelizar al mundo. Santo. Por eso están esos dones, para cubrir esas cosas. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a empezar diciendo que los dones del Hijo son para equipar al cuerpo de la iglesia y facilitar su misión. Para eso son los dones del Hijo. Para equipar el cuerpo de la iglesia, equipar la iglesia, nosotros, y para facilitar la misión. Nosotros leímos Efesios 4:11, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Y él mismo constituyó a una por A uno ahí mismo hizo el Señor. Pues vamos directamente entonces a detallar ya los dones del Hijo. 19:25. Me quedan 25 minutos. Pastor, Literalmente. literalmente. El primero fue apóstol. Hay una discusión últimamente. Oh, sí. Si usted está en una iglesia y llaman, el apóstol fulano. Sí, sí, sí. Pero ¿y cómo es eso? Sí. ¿Hay que estudiar eso? No. ¿Cuál es la Ser muestra de- apóstol no se estudia.
es un don del Hijo. Pero hay mucha gente que está en, y tú oyes, el apóstol Hay fulano. un chorro de apóstoles. Pastor, en 2 segundos, clarifíqueme eso. El apóstol Pablo dijo que como a mí se me pareció como un abortivo, pero él fue apóstol. Una señal de ser apóstol es haberlo visto o tener un contacto con Jesucristo. ¿Es eso? Bien, El apostolado. tenemos aquí algunas características. Ok, gracias Juan, gracias hermano Juan. Pero nosotros conocimos unos cuantos apóstoles que andaban con el maestro. Eran 12, ¿no eran? Y uno tuvo que salir. Bandido, sí. Entonces, el otro apóstol que conocimos, después de la muerte de Cristo, que fue ese que dice José, que vino por abortivo, por misericordia, llegó y se hizo apóstol. Y fue apóstol, uno de los grandes. El más grande para mí. Pero en la Biblia no conocemos, pero ahora mismo, yo he conocido como 3 apóstoles. Está bien. El apóstol. Dice que en los días apostólicos se trataba de un selecto Eso es ahora. grupo escogido para llevar a cabo el ministerio de Cristo. Del apostolado. Del apostolado. Incluía la tarea encomendada a unos pocos de completar el canon. ¿El qué? El canon. Los libros de la Biblia. El canon de la Sagrada Escritura. Quiere decir que había ciertas condiciones para tú ser apóstol. Ahora, ¿qué es el canon? Yo investigué. Déjeme decirle qué es el canon. El canon. Dice que el canon se denomina canon bíblico a la lista de libros Amén. que son aceptados por la iglesia y otras confecciones cristianas como texto sagrado de inspiración divina. Por ejemplo, la Iglesia Católica reconoce 73 libros, 46 Viejo. del Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Cuando tú sumas 46 y 27, 73 libros. Esa es la Iglesia Católica. La Iglesia protestante, como nosotros, como esta iglesia, la reconocemos 66 libros del canon, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Así Quiere es. decir que estamos igual aceptando el canon del Nuevo Testamento en ambas iglesias. Son 27 para ambas iglesias. ¿Qué pasa? La diferencia está en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que nosotros le llamamos a esos libros extra que tiene la Iglesia Católica, son libros apócrifos. Apócrifos. Ellos le llaman deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Y se le conocen como apócrifos. Apócrifos, hay referencia. Hay un libro que se me olvidó el nombre, que no está, pero a veces yo me meto y lo leo. Y hay historias. ¿Qué libros? Se me olvidó el nombre. El no. ¿Eh? El de no. No, yo compré el libro de no, pero hay otro que hay referencia, se me olvidó el nombre. Hay uno que ¿Eh? es No es Tadeo. sabiduría, por ejemplo, está en el libro Sí, en la no, Biblia no católica. es ese. Hacer. No, ay, se me olvidó ese nombre. Y yo siempre estoy leyendo. No, lo Matateo. Macabeo. Usted se mete al libro de los Es Macabeos. historia. Eso es pura historia que pasó. Macabeo 1 y Macabeo 2. Es historia. Y fueron tal vez. Pero que esté en la Biblia católica. Sí. Sí. Y son hechos históricos comprobados, muchos de ellos. Oh, pero bueno, tú te metes y buscas Macabeos. Y ahí hay una historia en Macabeos que eso se cumplió. De una madre que tenía 7 hijos. Y todos decidieron morir sacrificados para no doblegar lo que querían hacer, introducir en el pueblo judío. Y son cosas que pasaron, pero son libros apócrifos porque no
reunieron las condiciones para ser aceptados como libros de textos bíblicos, libros sagrados, inspirados, exactamente. Inspirados, exactamente. Quiere decir entonces, implica, el apóstol implica el desempeño de un papel especial de liderazgo asignado por Cristo. Por Cristo. Número 3, funciona como mensajero o enviado de Dios. Número 4, en nuestra época se refiere a quienes poseen un destacado espíritu apostólico que se han basado en eso, pastor. Entonces, estos apóstoles que hay es por esta parte. Usa fotolito. Exactamente. Y hacen una contribución destacada a la ampliación de la obra de la iglesia. O sea, se destacan a la ampliación de la obra de la iglesia. Abren nuevos campos misioneros y supervisan los principales órganos del cuerpo de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Lo que quiere decir es que yo conozco el apóstol Amengó. Eso es un señor que yo conocí. ¿Y cuál es otro, menino? El apóstol. No, él es obispo. Ese obispo. Porque hay muchos obispos también, pastor. Sí. Aquí hay un pastor africano, el pastor David Carr, ese se llama apóstol. El apóstol. Quiere decir, hay un pastor en Queens. En Queens. Que, ¿cómo se llama? Que él es pastor en Queens. El delgadito que está en Radiovisión Cristiana. Él es apóstol también. Quitín Silva le llaman apóstol también y obispo. Pero hay otro amigo de Quitín. Sí. Se me olvidó el nombre de él. Tiene una iglesia en Queens bien grande. Y a él le llaman apóstol. Víctor Tiburcio. Víctor Tiburcio. Es apóstol también. Déjeme, pastor, mencionar lo que dice el apóstol Pablo en la Biblia, ¿verdad? Él dice, estuve yo con Cristo, conocí a Cristo. Él se hace esta pregunta porque le estaban cuestionando su apostolado. Sí. Y me hago la pregunta, pastor, ¿hay que tener algún contacto con Cristo para ser apóstol? Porque pueda que esa persona, muchos de ellos no sean verdad, pero tal vez alguno pueda que sea apóstol de corazón. El asunto es, José, ¿O no hay más apóstol ya? No. Por ejemplo, si el pastor se dedica, de acuerdo a este punto, el número 4 que estuve leyendo, a abrir iglesias. Por ejemplo, se está dando los cultos en los hogares. Sí. De ahí de los cultos en los hogares sale una iglesia. Y aquí salió una, yo vi una iglesia aquí en Versailles. En Versailles. Y entonces, a medida que tú vas abriendo obras, entonces el pastor se puede constituir en apóstol. Sí, sigue abriendo obras. Eso ha hecho Víctor Tiburcio, el pastor Amengo, esos apóstoles porque han estado abriendo obras. Pero hay que tener mucho cuidado. Pero puede que haya personas que de verdad tengan el apostolado, pastor, ¿sí? Pastor. Sí, apóstol, la palabra se dice que un enviado, con una misión especial, como dice. Pero hoy en día es debatible, muchos tienen Es debatible. que si era hasta el tiempo de Cristo o si todavía hacen el apostolado hasta hoy. Ese tema está bajo la mesa. Exactamente, por eso es cuestionable, porque lo que dice el pastor, los apóstoles llegaron hasta Cristo. Y el último después de Cristo fue Pablo. Sí, a él le cuestionaban a Pablo como que no andaba con Exactamente, Jesucristo. no andaba. Por lo tanto, se desprende la pregunta, pastor, hay que tener, porque él sí tuvo un encuentro con Jesucristo, el apóstol Pablo, así cara a cara. Ellos pensaban, los apóstoles, en haber visto a Cristo literalmente después de su resurrección. Enfatizaban en ese. Ajá. Y él tuvo un encuentro personal, Pablo, y Pablo era uno de los grandes apóstoles definitivamente. Claro. Porque ese señor se hizo eso lo vamos a ver en la clase mañana, él se hizo celibato, eunuco, por causa del evangelio, se hizo eunuco. Ese caminó con Dios, pastor, sí, podría decirse. Me llama la atención que el que tomó el lugar de Judas, que fue Matías. El apóstol, ¿qué hizo Matías? no registra nada. No se conoce Pero dice algunas cualidades de Matías, ¿verdad? Porque estaba Matías y el otro que se llama Esteban fue uno de los que entró.
De Matías no se dice nada. No se dice Todos nada. ellos estaban llenos del Espíritu Santo, eso sí, estaban Esteban, llenos, sí. Esteban fue Estaba lleno. tremendo. Claro. Y Matías fue elegido al Ah, azar. al azar. Tirando sueños. mismo. Pero parece que él andaba con el grupo, pastor. Sí, sí, por la mano, está bien. Bueno, Sí, pues pero- bien, ya pasamos del apóstol y que está cuestionable, mucha gente que se llama Sí, apóstol. sí. Nosotros no podemos decir, hermano Vladimir, Exacto.